Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa. Bueno, pues el escándalo crece a nivel mundial sobre el tema del espionaje desde los Estados Unidos, como bien se sabe ahora, después de publicaciones el fin de semana en The Guardian y en Der Spiegel, que bueno, pues los servicios de inteligencia y de espionaje del gobierno norteamericano, bueno, pues han llegado ya a las embajadas europeas. La información ha llegado pues a constatar que en las embajadas europeas y de Naciones Unidas este sistema pues ha estado activado y bueno, pues ha surgido un conjunto de reacciones diversas. Hay que detenerse a analizar lo que está pasando con el caso Snowden, con el caso de esta agencia nacional de los Estados Unidos, con declaraciones como las de John Kerry, que bueno, pues son polémicas sin duda, porque el secretario estadounidense pues está prácticamente justificando el programa masivo de escuchas y espionaje con aliados europeos, diciendo que no es inusual que los países involucrados en asuntos mundiales lleven a cabo estas actividades. Ahora se sabe que países, bueno, aliados de los Estados Unidos, cercanos a los Estados Unidos, han sido espiados, incluyendo naciones como México, entre otras, cerca de 30 naciones que pues enlistó la prensa europea precisamente este fin de semana. Vamos a hablar del tema y le agradezco a Nayef Yehia, que es escritor y periodista, que se encuentra en Brooklyn, Nueva York, que esté en este programa y en un momento más escucharemos su análisis y puntos de vista. Y a la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez, ella es profesora investigadora del Departamento de Estudios Jurídicos y Sociales del TEC de Monterrey, especialista en temas internacionales. Doctora, gracias por estar aquí también, bienvenida. A los dos, gracias, y les invito a que escuchemos el envío que nos hace a CNN Lili Luna, colega corresponsal de CNN en Moscú. Nos informa de esta manera. El presidente Vladimir Putin anunció que si Edward Snowden quiere quedarse en Rusia, debe dejar de difundir informes perjudiciales para Estados Unidos. Putin reiteró que el analista no ha sido ni es agente de Rusia y que tampoco está colaborando con los servicios secretos de su país. Si Snowden quiere quedarse en Rusia, debe dejar su trabajo dirigido a perjudicar a nuestros socios americanos. Rusia no está extraditando a nadie y tampoco lo hará. Apenas se digería esta noticia, el cónsul ruso del aeropuerto Sheremetyevo, Kim Shevchenko, levantó otro revuelo en esta capital, tras confirmar que Snowden solicitó la tarde de hoy asilo político en Rusia. Según él, fue Sarah Harrison, la periodista británica de Wikileaks, que acompaña a Snowden, quien presentó la petición. El Kremlin, sin embargo, hasta el momento no ha dicho nada. El portavoz de Putin, Dmitry Peskov, se limitó a decir que no podía comentar nada porque no tenía información del tema. Pero mientras unos callan, en los pasillos de la Duma o Parlamento ruso, hay cada vez más voces como la del diputado Alexander Sidyakin, que piden para Snowden nada más y nada menos que el premio Nobel. ¿Por qué? Porque es un gran pacifista, un hombre que ha hecho más que Barack Obama para merecer el Nobel de la Paz. Para la mayoría de los rusos, las revelaciones de Snowden son una victoria sobre la doctrina militar de Estados Unidos, una valoración que se ve perfectamente reflejada en el mar de encuestas que bañan ahora los medios impresos y electrónicos rusos, en el que la pregunta es entregar o no a Snowden. La respuesta ya la vienen dando los defensores rusos de los derechos humanos, que declararon que Edward Snowden es un luchador de la libertad al que hay que defender. Para CNN, Lili Luna, Moscú. Esto desde Moscú. Gracias, Lili, por este envío. En Washington, Juan Carlos López nos presenta esta información. Juan Carlos. Desde Tanzania, el presidente Obama respondió a las críticas por la revelación de la revista alemana Der Spiegel, o El Espejo, en donde, basados en información que estaría vinculada con Edward Snowden, se reveló que Estados Unidos adelantaba operativos de inteligencia en las oficinas de la Comisión Europea en Washington y Nueva York, y también en oficinas de la Unión Europea en Bruselas. Esto llevó a críticas en Europa y a que algunos piden se reconsidere y se replantee la negociación de un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Pero el presidente Obama habló sobre las labores de inteligencia y sobre su relación con los líderes europeos. Si quiero saber lo que
David Cameron está pensando. Llamaré a David. En última instancia, trabajamos tan estrechamente juntos que casi no hay información que no compartimos entre nuestros países. Pero creo que es importante para que todos, desde el punto de vista analítico, separemos este tema, que es nuestros servicios de inteligencia que están recopilando información sobre el mundo, contra los programas en particular que están causando esta controversia. Y por eso estaba respondiendo a eso. Y en medio de la polémica por estos programas de inteligencia, Estados Unidos sigue pendiente del futuro de Edward Snowden, quien ya presentó a través de sus abogados que le fueron facilitados por Wikileaks, una solicitud formal de asilo en Rusia. El vicepresidente Vladimir Putin había dicho antes de que se conociera públicamente este pedido que si él quería permanecer en ese país, en Rusia, tenía que cesar en sus esfuerzos, y estoy citando, de causarle daño a nuestros amigos de Estados Unidos. Eso fue lo que dijo Putin en medio de la batalla jurídica por lograr la captura de Snowden, quien con pasaporte suspendido no ha podido salir del aeropuerto internacional de Moscú. Juan Carlos López, CNN, Washington. Gracias, Juan Carlos, por esta información. Y bueno, pues aquí en la Ciudad de México, Ileana Rodríguez Santibáñez, en Nueva York, Nayef Yeya, gracias a los dos nuevamente. ¿Qué decir, Nayef, precisamente de este panorama que se está presentando para el mundo? Bueno, pues muchos dilemas abiertos sobre el tema del espionaje masivo y el destino que tendrá finalmente Edward Snowden. ¿Qué piensas de lo que está pasando, Nayef? Gracias por estar aquí nuevamente. Muchas gracias por tenerme en tu programa. Pues es una situación increíble y es un dilema que debió haberse resuelto hace una semana, hace 10 días, y al no resolverse se ha complicado de una manera terrible. En la página de Wikileaks ahora están diciendo que no solo sometió el asilo para Rusia, sino también para China, para la India, para la República Italiana, para Irlanda. En fin, la lista es enorme. Este es casi un llamado desesperado. Yo creo que estamos en un dilema, porque hay naciones que quieren explotar esta situación de una u otra forma, y Snowden a su vez creo que tiene todavía las herramientas para poder seguir sobreviviendo. En fin, es una situación yo creo que sin precedente. Una situación sin precedente, doctora, y bueno, con material todavía disponible, por lo menos para el fin de semana, donde The Guardian y Der Spiegel pues revelaron cosas apenas pues hace unas horas. Sí, sin duda, pero también una posición cuando decían, y nuestro invitado, que esto es un dilema. El dilema ético ya se resolvió, porque Obama dijo muy claramente, no puede haber el 100% de seguridad con el 100% de privacidad, tendremos que tomar decisiones, y esta decisión acepta el espionaje. Ahora, a mí me parece que la estrategia de defensa... El dilema ético para Obama. Sí, el dilema ético para Obama ya está resuelto. Ahora lo que queda es para el resto del mundo. Es el dilema jurídico. Ahora, me parece que la estrategia de defensa de pedir el asilo a tantos países también es un poco a partir de la información que se posee o se presume que posee Snowden, que pueda seguir divulgando. Ahorita actualmente solamente hay formalmente una solicitud de asilo, que es la que ha presentado a Rusia. Entonces hay que esperar a ver cómo resuelve. Ya Vladimir Putin dijo que precisamente va a haber como una negociación a cambio de que ya no siga divulgando, para poder, una condición para poder otorgarle el asilo político a Edward Snowden, que en este momento pues se enfrenta a una situación difícil, porque además pueden someterlo al acta de espionaje en Estados Unidos, que va desde la cadena perpetua hasta la pena de muerte. Así se entendió, Nayef, no sé si estás en la misma sintonía. Rusia, en pocas palabras, está planteándole efectivamente que deje de revelar cosas a cambio de que pueda atender su solicitud de asilo, lo cual, digamos, enfriaría el tono de los dichos entre los líderes mundiales, particularmente Rusia y particularmente Estados Unidos. Habló ya en un tono distinto Putin, dejando la condición de que son nuestros amigos los Estados Unidos. ¿Qué te parece ese planteamiento al propio Snowden de: si dejas de hacer lo que haces, podríamos considerar tu solicitud?
Me parece casi tan cómico como hoy cuando Obama decía que si él quería saber lo que Angela Merkel pensaba, simplemente tenía que llamarla por teléfono. Me parece que están hablando a un nivel casi infantil. Cameron. Un juego que está llevando Era Cameron. A un nivel. ¿Perdón? Sí, me parece que esto está... Sí, no, decías a Merkel, pero se refería a David Cameron. No, te refirió primero a Merkel, después habló de Cameron y después citó incluso el presidente, si no me equivoco, de Senegal. En fin, dijo como 3 o 4 nombres hoy en la mañana. Y el primero que dijo fue el de Merkel. Bueno, se refiere pues cuando le preguntan qué cree que piensa David Cameron, pues pregúntale a David en pocas palabras, pero lo más importante en efecto es en este momento lo que pueda suceder con Snowden y qué circunstancia queda para este individuo que por lo pronto pues sí parece tener material todavía en su poder que pueda ser todavía más comprometedor de lo que ya en este momento ha sido. Es correcto. Ahora bien, el estatus que él tiene como civil lo expone y lo hace mucho más vulnerable, porque si bien es cierto que Kerry es hasta cínico en sus declaraciones al reconocer que en la medida que se intensifican las relaciones entre estados, también se intensifica el grado de espionaje. Que no es inusual es la expresión. Que no es inusual, que es una manera tácita de reconocer que existe. También hay que considerar que en su condición de civil él no posee ninguna inmunidad. En mayo de este año, Ryan Fogel, que era el tercer secretario de la Embajada de Estados Unidos, fue precisamente tratado como persona non grata en Rusia, expulsado de la Unión de Rusia para llevarlo a Estados Unidos, siendo un espía, y no va a tener ninguna consecuencia legal. Pero en el caso de Snowden, él sí tendría consecuencias severas en la Unión Americana. Esto también nos lleva a diferentes casos para interpretar si existe o no la violación a la Cuarta Enmienda en la manera de vigilar de manera no razonada la información de los estadounidenses. Pero también hay un marco legal muy interesante para hablar de la restricción de la libertad para divulgar y hacerse de información, que es el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tenemos el derecho a informarnos y a divulgar sin restricción de fronteras, pero también la misma declaración tiene en el artículo 29 que ese derecho fundamental o humano se puede limitar por el orden público, y Obama de ahí se agarra para decir la cuestión del terrorismo, que aquí lo interesante también será saber de seguridad nacional. ¿Cuál es el destino de la información que se recaba por el espionaje? Porque puede ser con fines de uso del Estado, pero también puede ser con fines corporativos, con fines militares, con fines criminales. Las aristas son muchísimas. Entonces, es un caso emblemático y que hay que darle bastante seguimiento para ver cómo termina. Ese es todo un tema. Después de la pausa, si les parecen, Nayef y Liana, volvemos con el asunto, porque bueno, estamos enfocando nuestras baterías a analizar la circunstancia diplomática, lo que pueda pasar con Snowden, y hay que analizar también lo que significa el hecho del espionaje mismo. En efecto, lo que se está revelando, lo que está divulgándose y ciertamente de forma implícita reconociéndose por el propio gobierno estadounidense, pues habla de una práctica masiva, tecnologizada muy sofisticadamente por lo que se puede apreciar, y este es un tema que les pregunto después de la pausa: ¿qué dimensiones va a tener? ¿Qué significado tiene para las naciones del mundo lo que ahí se está publicando en los medios de comunicación que lo están haciendo? Volvemos con el tema. Estamos frente al tema del espionaje mismo, independientemente de lo que pase con Snowden. Más allá del destino de Snowden, ¿qué significado tiene que se sepa con tanto detalle hasta el momento la mecánica de espionajes masivos, al final de cuentas? Nayef, ¿qué decir al respecto? Sí, mira, es que eso es la clave de todo. El problema de esto es la calidad de un espionaje que es total, masivo, completo, que viene a confirmar que venimos cargando con nosotros desde el inicio de la era digital. O sea, todo lo que se decía, que íbamos a ser objeto de una hipervigilancia, que iban a ver todo, absolutamente lo que hacíamos, que iba a haber una mente racional o de alguna manera consciente que iba a poder analizar esta información y no simplemente ser un depósito, un almacén de datos, parece estarse materializando. Eso es lo realmente relevante de esto. Entonces uno no quiere ser paranoico y no quiere ser conspiratorio, pero esto tiene un impacto enorme en la manera en que nos debemos relacionar de ahora en adelante con la información y incluso con una nueva manera de subversión, de decir, bueno, es tiempo de reconsiderar lo que estamos haciendo en línea. Eso sería lo que deberíamos aprender de esta lección.
Bueno, pues estos aromas orwellianos, ¿no? Es George Orwell, el Big Brother, el gran ojo vigilante de todo y de todos, ¿no, doctora? Pues sí, y que nadie se salva a ello, ¿no? Hay un caso, el caso Pollard, en la gran relación que existe entre Estados Unidos e Israel, donde un ciudadano precisamente de Israel comete espionaje y hoy día está a cadena perpetua en los Estados Unidos. Y como ese caso existen varios más. Me parece que los estados no encuentran justificación para mantener estos sistemas de espionaje, sin embargo, tienen un aparato montado para ello, llamados embajadas. Expliquémonos por qué una de las funciones básicas de los embajadores es observar lo que ocurre en un estado. Expliquémonos por qué existe una agregaduría militar dentro de las embajadas para llegarse de información de lo que ocurre en los estados y comunicarla o informarla a los demás estados, y eso está visto como una manera legal. Hay una convención de Viena de Relaciones Diplomáticas que lo establece, sin llamarlo, por supuesto, que espionaje. Existen convenciones en materia de guerra, todo lo que es derecho internacional humanitario, que habla y tipifica lo que es el espionaje, pero en entornos de beligerancia. Entonces, en épocas de paz, el justificar que en aras de la libertad exista un orden público a través del cual se pueda justificar el espionaje, en pues aras sí, de la también seguridad. Sí, de la seguridad y de la libertad de los estados para hacerlo. Entonces, los ciudadanos tendremos que estar con un uso mucho más inteligente, precisamente, como decía tu invitado, para poder manejar la información que tenemos y ser cuidadosos con ella, porque el Estado está haciendo una representación burda de protección a la privacidad de los individuos. Déjenme, después de la pausa, regresar en esta conversación. ¿Qué dilemas aparecen en escena para el mundo democrático? Preguntamos en el corte y lo retomo para el aire. Nayef, ¿qué decir de esto que es la obtención masiva de información múltiple, internacional y prácticamente indiscriminada? ¿Qué rigores debería tener el mundo democrático frente a autoridades que se han dado estas atribuciones? ¿Qué decir? Pues mira, la gran diferencia es esa, que como comentaba la doctora, es cierto, los estados ejercen el espionaje históricamente, para eso tienen mecanismos, tienen estructuras claramente formadas que han evolucionado en la modernidad, que se dedican al espionaje, que su función es ver de manera secreta lo que están haciendo los otros estados, pero esto cambia las reglas del juego, la manera en que interviene, se involucra ya los valores corporativos y en los intereses de todas las naturalezas con este espionaje. Eso es lo que es realmente grave aquí. ¿Cómo vamos a contender con un Estado y una serie de corporaciones como son ahora estas megacorporaciones, Facebook, Google, Apple, en fin, todas estas que tienen acceso a todo lo que somos, todo lo que queremos, todos nuestros deseos, nuestra intimidad, tienen una base inagotable de información sobre nosotros? ¿Cómo van a hacer uso de ella y cómo va eso a cambiar la posibilidad de que cualquier estado tenga, la posibilidad de ofrecer una ilusión de privacidad? Una ilusión, doctora, de privacidad. Pues sí, no está fácil responder, pero tu propia frase nos habla de la dimensión, una ilusión de privacidad. Claro. ¿Qué retos hay enfrente? ¿Qué dilemas para la democracia, para la ciudadanía, para la civilización? Aquí estamos frente a un cambio de paradigma, porque no es que no se sospechara que se espía por parte de los estados, pero cuando se sabe, se constata y no se niega por parte del acusado principal, pues ya estamos frente a otro escenario. Bueno, pues yo coincido con Nayef y creo que no debe recaer en los ciudadanos la protección de nuestros datos, porque eso en esencia es nuestra obligación, ver a quién se los damos. Sin embargo, si el Estado ya es cínico en reconocer que tiene estas fuentes y el uso y el manejo de esta información, entonces creo que tendríamos que evolucionar y madurar más hacia un Estado que rinda cuentas, a que haya mucho mayor transparencia sobre qué se hace con esos datos y, por supuesto, con una severa legislación no solo contra el ciudadano, sino contra el propio Estado que malversa todos los datos que utiliza. Me parecería que esa es la evolución de tener la madurez ciudadana para poder
exigir al Estado qué hace con esos datos que ya ha recabado. ¿Podríamos impedir que el Estado siga haciéndolo? Lo dudo mucho. Prueba de ello es este gran escándalo que despierta Snowden. Entonces, ¿qué nos queda? La transparencia y rendición de cuentas. ¿Te imaginas eso, Nayef? Un congreso, por hablar de los Estados Unidos, que le pida una comparecencia a las autoridades del más alto nivel para que expliquen cuánto han obtenido información, en qué dimensiones, qué han hecho con ella. Rendir cuentas es un tema, efectivamente. Exacto, pero fíjate, lo que vemos hasta ahora es una enorme complicidad y una manera de agacharse y de asumir que esto es la única opción, porque, o sea, toda la intimidación de la era de Bush se ha convertido en manos de Obama en algo aún más agudo, más penetrante, algo con el que ni siquiera los liberales se atreven a cuestionar. Es decir, estamos ahora realmente mucho más desvalidos que en la era Bush, más desarmados, y eso a mí me parece gravísimo. No veo cómo puede darse un paso hacia eso de lo que tú hablas sin whistleblowers, ¿no? Sin filtraciones, y como bien sabemos, Obama ha perseguido más a los filtradores que todos los gobiernos estadounidenses juntos en la historia. Bueno, pues están estas publicaciones del fin de semana de Guardian y de Der Spiegel, a la par de que las autoridades europeas han reaccionado fuerte. Hay que decir que discursivamente hay reacciones fuertes en Europa en particular, no así en otros países. Por ejemplo, México, que es mencionado, pues hasta el momento no tenemos noticia de que haya habido alguna reacción por parte de México. Está Turquía, está India, está Corea del Sur, está Japón, Grecia, Italia, Francia, y bueno, pues son 38 embajadas las que están mencionadas en este reportaje y delegaciones diplomáticas con métodos de vigilancia que incluyeron colocar micrófonos ocultos en los equipos de comunicación y recolectar también transmisiones con antenas especializadas, según lo que publicó The Guardian. Está, bueno, por supuesto, lo que publicó Der Spiegel, el semanario alemán, que habla de que Estados Unidos colocó micrófonos en la representación de la Unión Europea en Washington y se infiltró en su red de computadoras. Las reacciones en Europa, pues sí, efectivamente están a la orden del día y las seguiremos de cerca para seguir comentando el tema. Por lo pronto, gracias a los dos por estar aquí y compartir sus puntos de vista sobre un asunto de gran envergadura. Gracias, doctora. Gracias, Nayef, a los dos y hasta la próxima. A usted, gracias. Buenas noches. Espiar o no espiar, esa no es la cuestión. Aquí la cuestión es que no se sepa. El problema fue hacerlo público, porque el espionaje es parte de la vida en la relación, ya no entre las naciones, antes de que hubiera naciones, cuando los imperios de la antigüedad también tenían ese instrumento, el uso del instrumento. Si conocimiento es poder, entonces conocer de antemano lo que el otro, que puede ser adversario o amigo, aliado, no importa, o indiferente, el otro, simplemente en un sistema internacional donde es el todos contra todos, es el estado de naturaleza, como diría Hobbes. Ese es el sistema internacional. Entonces, que Estados Unidos esté espiando, en el caso mexicano también comentábamos, tenemos que agradecérselos, porque qué tal si no nos tienen entre los que espiaban. Entonces nos hubiéramos sentido francamente muy disminuidos, un poquito, pero estamos siendo espiados. Bueno, el espionaje es parte de la vida política internacional. No creo que se pueda legislar ni nada por el estilo, y hay que espiar tanto al enemigo como al amigo, porque no hay amigos en la vida internacional, no existe eso, tal cosa como un país amigo del otro, no. En algún momento tendrán un enfrentamiento brutal, y en otro pueden ser aliados o pueden ser indiferentes, pero amigos no hay nadie. Entonces, aquí el problema que tiene Estados Unidos es que se le pasó la mano, hizo tal cantidad de espionaje que por varios se le están saliendo, el Wikileaks y ese es el tema. Pues vaya dosis de realismo, dice Lorenzo Meyer, hay que espiar.
Y aparte nos dice que la prostitución no es la profesión más antigua, en realidad es el espionaje, ¿no? Pues es uno. Bueno, a ver, el problema, dices tú, y creo que tienes razón con esa dosis de realismo, es pues las consecuencias de que te cachen que estuviste espiando, porque entonces, bueno, ahora vamos a ir a la retórica y a diferencia de lo que reclamábamos en el primer bloque que habría Leonardo, decían, bueno, México no reaccionó frente a esto de la frontera y la securitización de la frontera. Nos dejas muy impresionados con lo de la securitización de la frontera. Bueno, ahora va a reaccionar México y la pregunta, Lorenzo, es, dices, hay que espiar al amigo y al enemigo. Yo me pregunto, ¿México tiene la capacidad, la voluntad y, pregunto, lo hace? Nosotros espiamos, por ejemplo, aquí al señor embajador de los Estados Unidos. Yo tengo mis dudas. Tú dices que hay que espiar, no sé si se lo aplicas nada más a la potencia mundial o qué pasaría si un día descubren unos sendos micrófonos ahí en la Embajada de Estados Unidos y descubre que los pusieron aquí el CISEN o cualquiera de nuestras agencias privadas de inteligencia. No me toca a mí ahorita, pero sí espiamos, ¿eh? Sí espiamos, sí por lo menos. Okay. Yo creo que hay tres cosas. Una se llama buen gusto, que es una expresión muy bonita que tenemos en español. Hay ciertas cosas que uno hace en la guerra secreta y hay ciertas cosas que uno no hace. Es muy útil saber ciertas cosas de lo que va a hacer el amigo y el enemigo, pero es muy diferente meterse a espiar cartas o meterse al correo electrónico de un amigo y decir, oye, solo estaba fisgoneando en tus correos para tener tema de conversación hoy en la noche. Es decir, lo que le han hecho Europa y Estados Unidos de inspeccionar, en este caso se metieron al edificio de gobierno de Europa con quien están negociando el Tratado Atlántico de Libre Comercio, y decir, oiga, entonces ya para qué negocio, es decir, usted no está haciendo guerra secreta, usted es un tramposo, es decir, lo que está usted haciendo es rebasar los límites de lo que la razón de Estado le permite a los países. Es decir, oiga, una cosa es que yo me allegue información por vías non santas y otra cosa es que tenga un espionaje masivo. Además, lo que publicó Der Spiegel es, no solamente soy un chismoso y un fisgón y un tramposo, me meto masivamente en la vida privada de no sé cuántos millones de personas. La intercepción de comunicaciones ni siquiera está dirigida. Es decir, no estamos hablando de doctores Sorgen, ¿no? Este famoso espía soviético que le permitió a Stalin tomar las decisiones apropiadas en su momento. Estamos hablando de una, digamos, intervención masiva de comunicaciones y pongo sobre la mesa el gran problema. No solo es la seguridad, la ciberseguridad de los países, sino la ciberseguridad de las personas. Ahora tienes a Google, a Facebook, a Twitter, a todas estas controlando millones de datos de las personas y resulta que la intercambian con los gobiernos. Es decir, tienes un, como dice Garton Ash el día de hoy, un siniestro Big Brother público y privado. Es decir, Google controla un montón de cosas, se las va pasando a la NSA, se las va pasando a la CIA, con un gusto patético. Es decir, yo le veo a esto los tonos de un Estados Unidos que ha perdido el sentido del equilibrio y que nos anuncia un autoritarismo cibernético absolutamente preocupante, ¿eh? Sí, y la cuestión, efectivamente, si todos los países tienen un sistema de espionaje, por lo menos interno, seguramente a algún nivel también internacional. Desde luego, la gran potencia pues se siente justificada de decir, pues es que la paz del mundo, yo soy el gendarme del mundo y entonces también mi seguridad, entonces yo tengo que estar viendo qué es lo que pasa en países aliados y no aliados. Pero probablemente los países se molestan porque rebasan cierto grado de aceptación y decir, oye, pues de aquí, pues podemos saber que todos lo hacemos y se justifica hasta cierto punto, pero cuando rebasan los límites, entonces ya puede haber esta protesta. Pero además, tomando lo que decía Lorenzo, es decir, el problema no es espiar porque sabemos que el pragmatismo político exige que haya este tipo de cuestiones para cuestiones de seguridad y a veces de otras, pero también por lo menos de seguridad, sino que no se sepa. Pues creo que es, así como es inevitable una cosa, creo que es inevitable que eventualmente estos sistemas de espionaje puedan salir a la luz. O sea, no hay ninguno que sea totalmente seguro en términos de que nadie lo va a detectar. Siempre tendrás agentes de los mismos tuyos que eventualmente te traicionan y pasan información a otro lado o develan lo que estás haciendo o alguien te descubre, ¿no? Porque no hay un sistema totalmente seguro contra el hecho de que detecten a tu propio espionaje. Yo aquí lo que veo es una contradicción inevitable. Una moral que se usa en la retórica, en el discurso, es un nivel y ahí hay un código moral. Y luego el que empleas realmente en la relación con los otros.
son muy pragmáticos y tienen los dos niveles de moral y los van a seguir usando. Van a cebarse ahora en contra de quienes revelaron esto, del soldado y de Snowden, pero van a seguirlo haciendo. Ahora decía María Amparo, nosotros espiamos, bueno, sí hubo un espionaje muy bueno que hizo México en la embajada norteamericana allá en los 1920. Yo no sé cuántos otros haya hecho, pero este lo hizo perfecto. Raro, ¿verdad? En el momento de tensión entre el gobierno de Calles y el gobierno norteamericano, con el embajador Sheffield, a raíz, entre otras cosas, de la ley petrolera, de la ley reglamentaria del petróleo. Lo que hizo Morones fue contratar a alguien, una dama. Morones, el líder de los obreros. Que también era el secretario de Industria, Comercio y Trabajo, porque entonces los tres estaban juntos, y era, bueno, un puesto interesante. Él logró que fuera muy amiga de un funcionario medio de la embajada, al punto que pudo copiar los mensajes que Sheffield mandaba a Washington, que eran los mensajes normales, los que irritaron a Felipe Calderón cuando Wikileaks, que son mensajes, no era una gran conspiración, pero sí se veía claramente que Sheffield estaba cada vez más pidiendo fuerza ante México y que había que usar la fuerza. Entonces Calles los copió y anunció que tenía esos documentos confidenciales de la embajada. Probablemente fue uno de los elementos, no el único, que llevó a que el presidente Coolidge decidiera que mejor en esta confrontación con México ya dejaban las amenazas, quitaban a Sheffield, mandaban un embajador más negociador, Dwight Morrow, que en efecto negoció y que se llega al acuerdo Calles-Morrow, pero nosotros también espiamos y es una historia de éxito. Yo no sé cómo no hay una novela o algo más sustantivo. Veamos ahora veamos un siglo después, deberías de hacer otra investigación aparte de esa que nos platicas, pero ya con la modernidad cibernética que tenemos hoy. Para mí lo más sorprendente, porque es cierto que es demagógico y hay un doble rasero para medir, pero lo que es más impresionante es que las encuestas del Pew Institute, o el Pew Center, que este centro norteamericano que levanta encuestas, en donde dice que el 60 y tantos % de los norteamericanos están de acuerdo en que se les espíe digamos, la seguridad a costa de su privacidad. A mí esa parte me impresiona. Estamos perdiendo hasta el estilo, ¿no?, de esas matajaris hipotéticas. Ahora entramos a un señor que se mete a una embajada y a saco se saca todos los archivos. Eso no tiene nada de heroico, que es lo que están haciendo ahora. Por tanto, hasta en eso han perdido el estilo. La estética, ¿verdad? Perdieron la estética. Matajar a esto. Sí, es. Al espionaje masivo y me pasa todas las llamadas de todo el mundo. Eso es increíble. Bueno, yo no diría que es increíble. Es creíble. Y una amenaza a todas nuestras vidas privadas, porque aquí ahora lo hace el gobierno de Estados Unidos, pero lo va a hacer cualquiera. Y estamos toda nuestra vida privada está en la nube. Ahí está. Y el día que hagan falta, pero nos tenemos que ir, nos despedimos de ustedes y los esperamos aquí la semana entrante, puntualmente.